Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema educativo. Siempre, cuando nosotros hablamos del sistema educativo, lo enfocamos en lo clásico, tradicional, en el mundo estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿qué es educación? A través del tiempo ha tenido distintos enfoques, distintas formas de ver. Hubo muchos educadores que marcaron improntas en cada época. Por ejemplo, Pestalozzi, con su famosa Instituto de Verdún, que sería en ese momento 1820 más o menos, este, eh, en Yverdon, Suiza, el instituto que sería una universidad en ese momento, al cual asistía como educador, perdón, como educando primero y después se hizo educador ahí, Hipólito León de Nizar-Rivel, a la postre Allan Kardec. Y nosotros acá tenemos que pensar en algo muy importante y darnos cuenta de las etapas. Siempre vieron que en algún momento hemos hablado de etapas. Bueno, las etapas de los distintos eh, generaciones que tiene la humanidad han sufrido o no han sufrido, han mejorado condiciones y cambiado condiciones y hábitos. Y las tecnologías han aportado muchos cambios. Para bien, porque siempre va a ser para bien, aunque nos parezca que las cosas van en un sentido contrario, que depende mucho del libre albedrío del ser humano, siempre las sabias leyes naturales, si queremos decir todas las leyes que conocemos de y las que no conocemos también, eh, nos dan la seguridad de que todo va para un mismo lado, en la evolución. Eso no cambia. Y en materia educativa ha habido distintos eh, momentos, distintas formas de desarrollar las cosas. Miren, por ejemplo, una de las cosas importantes de la educación que en algunos momentos se ha visto como, se ha interpretado como formación. Se formaban los individuos para que se adaptaran a la época. Pero en esas épocas hubo momentos donde no estaba la educación tan abierta. Por ejemplo, podemos mencionar de épocas inmemoriales una educación limitada que estaba pensada o programada para los maestros, aquellos que se dedicaban al pensamiento y desarrollaban su ciencia y eran a su vez filósofos y científicos de su momento. Leonardo da Vinci, por ejemplo, para hacer un ejemplo clásico, ¿no? Pero también estaba limitada en otros lugares anteriores a Da Vinci. Por ejemplo, podemos mencionar no solamente la India, en China, lo que sería hoy Indochina completa, sino también en Medio Oriente. Estaban los persas, los medas, todas esas poblaciones, los fenicios, los egipcios, tenían un culto que se dedicaban los sacerdotes, que era no solamente la adoración a Dios, y se buscaba siempre interpretar las cosas en un sentido de que, como no se entendía o por qué y para qué, se buscaba la idea de Dios expresada de alguna manera en el mundo en que estábamos. Y eso también desarrolló ciencia, medicina, astronomía, astrofísica. Se tenía ideas, calendarios que se expresaron en calendarios hasta los mayas, porque nosotros no tenemos mucho conocimiento de los pueblos que estaban en América, pero y en África, pero todos esos pueblos tenían un conocimiento profundo de muchas cosas. ¿Quiénes? Todos no. Estaba limitada.
¿Por qué estaba limitada? Porque había conocimientos, primero que al vulgo, a la gente que estaba dividida en las clases que estaban divididas en ese momento las sociedades, poderosos superiores e inferiores, casi servidumbre, para no decir esclavos, no podían entender, apenas sobrevivían. Y tampoco les interesaba mucho entender, porque estaban sometidos a rigores de su época, de servicio. Hacía lo que decía el amo, sin pensarlo. Entonces, esa limitación también se obligaba por otro motivo. Había conocimientos que si trascendían, terminaban en la hoguera o terminaban con insurrecciones populares y muchos de esos grandes maestros muertos. En todas las civilizaciones pasa eso. Entonces se hacía un conocimiento más místico y reservado. Estaba lo que se podía hacer más público para algunos que querían saber y otros eran como una escala que iba ascendiendo para llegar al conocimiento más profundo, que tenía que ver un poco con la condición de espiritualidad, el vínculo con esas pléyades de hermanos superiores a nosotros en evolución que siempre existieron, porque la cadena es eterna, que tenían más conocimiento y nos dan los conocimientos como en cuentagotas para que podamos nosotros hacer conciencia de eso, entender eso, para que no nos deslumbre las verdades que no podríamos soportar. Por ejemplo, digamos algo, si yo quiero ver luz en este momento, puedo buscar luces de distintas intensidades, pero si llego a mirar la intensidad del sol o superior al sol, me voy a enceguecer. Si tengo claridad es una cosa, pero si tengo una luminosidad que me supera, me voy a sentir hasta mal, porque no voy a entender nada, no voy a saber dónde estoy. Entonces, todo eso tiene que ser graduado de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestra capacidad, como decíamos siempre, de discernimiento, que es lo que tiene que buscar la educación. Bueno, pasó esa etapa y entonces apareció ya para cercano más o menos a lo que sería del 200 en adelante en nuestro calendario, apareció la idea de sometimiento. El sometimiento de la línea religiosa que se expresaba con todos los condicionamientos teológicos. La Tierra el centro del universo, toda la creación, todos los planetas giraban en una bóveda alrededor de la Tierra, el hombre como centro de la creación, había otra cosa. Bueno, todo eso era el sometimiento y había que aceptar las reglas sociales como estaban. ¿Sí? El que era superior tenía un privilegio dado por ese Dios creador, no Dios creador, ese Dios, digamos, hecho por el hombre. Y luego el que estaba en condiciones inferiores, aunque estuviera sufriendo, tenía que aceptar con resignación eso y ir viendo cómo poder sobrevivir. Era una sociedad muy cómoda, pero además hacía que muchos eran o servidores en artesanías, en agro, para producir alimentos, o en la guerra. Y en la guerra era una forma de depurar muchas veces las situaciones que tenían los grandes líderes, que eran reyes o emperadores o señores feudales entre sí, porque si crecía mucho la población, atención con esto, miren ustedes si no se aplica ahora a vos, que vos estás luchando para poder sobrevivir en distintos lugares del mundo, fíjate si no se aplica, ¿no? Te decían, bueno, si crece mucho no tenemos para darle alimento a todos y para estar bien nosotros, entonces ¿qué hacemos? Y hacemos una guerra y bueno, que no importa quién gane, después arreglamos todo. Pero mientras tanto,
hacemos una limpieza de personas seres que viven, que necesitan alimentos. En ese momento se pensaba en los alimentos, después lo demás no existía. ¿No suena más o menos a criterios de ahora? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en la educación como una manera de no solamente formar, sino someter a los pueblos. No quieren la libertad. Esos poderes no les conviene, nunca les convino que la gente pensara por sí misma, porque entonces, bueno, vamos de igual a igual. Yo, si te tengo que servir, te voy a servir, no voy a imponer otra cosa, pero dame un poquito más de lo que yo necesito. Por ser un ser vivo, por estar como vos también estás. No existe el privilegio. Esa es una cuestión muy cómoda para algunos sectores que están en una posición buena y no quieren servir nada. Yo tengo el privilegio. Cualquier cosa, háblalo con tu Dios. Es así. Bueno, después de este sometimiento que aparece la idea religiosa, que hasta aún hoy sigue en muchos casos, en todos los pueblos, de distintas religiones, y lo vemos, porque uno dice, qué barbaridad, hay pueblos que son teológicos y están fundamentados los estados con teología, y acá también tenemos algo así. Recién ahora se está recién abriendo un poco, porque ¿qué tiene que ver la religión con el aspecto de Estado? Todas las religiones que hablan de un buen comportamiento, de una buena moral, sí son válidas, porque ponen en sí criterios para que las sociedades sean pacíficas y evolutivas, estén en el nivel que esté cada uno de los integrantes que la integran, todos. Lo que pasa es que en este momento esa religiosidad sigue con algunos criterios de sometimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a ver. Después aparece una rigurosa educación libre que te dice, bueno, eh, es darle al individuo los elementos para que pueda discernir, no solamente el conocimiento, sino discernir con ese conocimiento todas las cosas que lo rodean en la vida. Que vos puedas saber por qué me pasan esto, cómo tengo que ser acá, cómo tengo que ser allá, por qué fulano, por qué mengana pasan con estas situaciones, por qué en la familia pasa eso. Ir buscando respuestas que sin duda, aunque vos no lo quieras, influyen en tu vida cotidiana. Y eso no es ni formación ni es una educación de gran conocimiento, de mucho conocimiento, escasa para pocos. ¿Por qué? Porque si le damos ese conocimiento a muchos, van a pedir derechos o van a querer mejoras, van a buscar más espacio para ellos. Entonces, en la Tierra no hace falta que el hombre regule al hombre. No hace falta espacio en la Tierra y suficiente para todos. Lo que ocurre es que en el mundo no se construyen puentes, caminos, carreteras, buscar cómo, aunque sean motorizados por empresas, que buscan el rol de ganancia, no se construye para bien de la gente, para mejorarle la vida a la gente, darle educación, poner capacidades médicas al servicio de todos, aunque no todos puedan llegar a tener ciertas ventajas, ¿no? Cierto acceso, digamos. Bueno, tendría que ser así, pero no va para eso. Hay como una especie de idea de succionar todo hacia arriba para dejar muy escaso abajo y que nosotros podamos controlar las cosas. Y si se mueren en el camino, y bueno, la muerte es algo natural, que se mueran. Sostener a alguien, escuchen esto,
sostener a alguien que supere determinada edad, donde ya te empiecen a tener problemas de salud, problemas de alimento, y no pueden brindar suficiente capacidad de trabajo, y bueno, ya al sistema mucho no le sirve. Entonces hay que sacarlos, hay que ralearlos. En el mundo estamos hablando, no estamos hablando de algo especial, pero esos son los criterios que hay en boga y en muchos. Por eso sigue el fascismo, por eso sigue el nazismo, por eso sigue esa actitud soberbia del ser humano, como que piensan que estando en el tope la muerte, no sé, después seguiré vivo, muchos pensarán así, seguiré vivo a través de mi descendencia. Yo le dejo a mi descendencia lo que puedo y después yo me desintegro. No va a ser así. Va a ser pasar una puerta y te vas a encontrar con aquellas cosas y la burbuja de dimensión que vas a encontrar va a estar de acuerdo en frecuencia, luminiscencia, estados de situación para el alma, que puede ser un poco de tranquilidad o puede ser de mucho miedo, mucha situación de efervescencia, de acuerdo a lo que hayas hecho en la conducta de acá. Y yo siempre digo, como ustedes saben que yo soy investigador, yo siempre digo lo siguiente. Miren, de todas las cosas que yo vi y pensé y analicé, creo que la reencarnación y esto que estamos diciendo es lo más lógico. Entonces, como es lo más lógico, yo, aunque pueda dudar, vieron que el pensamiento científico hasta que no termina de concluir, siempre queda con la duda. Nosotros pensamos si es posible algo y si es probable, qué probabilidad tiene. Bueno, siempre hay una probabilidad que no sea el 100% lo que estamos diciendo. Pero yo digo, por las dudas, si yo me muero y no me desintegré, o si yo me muero y no tengo que esperar el turno a ver dónde voy, por las dudas sea esto, que me encuentre allá, voy a tratar de portarme bien. Entonces pienso todas las cosas que hice mal en mi vida antes de conocer todo esto, que a veces uno sin maldad lo hace, porque incluye muchas veces por falta de educación familiar. Miren, la educación empieza en la familia, pero sigue en la escuela. Yo he tenido muy buenos profesores, muy buenos maestros, muy buenos profesores. En esas épocas también había una buena educación, acá en la Argentina, pero bueno, en el parte del mundo no sé, pero como en todos lados, ¿no? Y la vida también te enseña, porque también he tenido buenos vecinos, compañeros de caminos vecinos, adultos más grandes que yo, que enseñaban cómo era la convivencia, cómo eran cosas que uno tenía que hacer, las conductas que uno tenía que atender. Y siempre me acuerdo de un mensaje que me dio un vecino, ya casado, y tenía muy buen pasar, lo había hecho con el esfuerzo propio, y él me decía algo, me decía, mira Mario, si yo hubiera tenido que hacer o ser en mi vida como me educaron mis padres, hubiera sido un desastre, porque tenía una madre prostituta y un padre borracho. Y a los 5 años me mandaban con el cajoncito a buscar para lustrar zapatos, que en ese momento se usaba mucho, a traer sus pesos. De educación y de sobrevivencia mía no le importaban. Si yo no traía la plata, cobraba, me pegaban. Entonces, ¿cómo hice yo? Hacía el trabajo temprano, llevaba la plata y después me iba al colegio. Y así fue aprendiendo y entró en un taller con el tiempo donde aprendió herrajería y se hizo un cerrajero de alta especialización. Y tenía en el chalet que tenía, que se había hecho, que se había podido construir, un
taller para él también. Entonces trabajaba en su casa y trabajaba en otro taller. Miren ustedes el esfuerzo que el ser puede hacer. Ahí tenemos el ejemplo de cómo se puede subsistir. Pero hay que enseñarlo. Él ya venía con eso, a los 5 años, entender eso, 6 años, muy difícil. Bueno, entonces, ya venía con esa fuerza y esa capacidad de decir, ¿cómo salgo de esto? Con la edad de un pibito, que si vos tenés hermanitos, o tenés sobrinos, o tenés amiguitos, te vas a dar cuenta que muchos están haciendo juegos. Otros, lamentablemente, en el mundo están pasando a ver cómo se sobrevive. Cuando hay guerras en los lugares de guerra, eso no importa, eso está bien. Para las sociedades humanas eso está bien, eso hay que cambiarlo. Y la educación tiene que empezar a cambiar. Pero esa educación abierta, esta educación que lleva a la liberación del pensamiento, aprender a discernir lo que está bien y lo que está mal. Vos podés estar condicionado en un momento determinado porque no podés cambiar algo, pero sabés que eso está mal o eso tiene que cambiar. Eso es importante que se entienda todos los días. Y vos adaptarte en lo que puedas para no lastimar a nadie. Y hacer tu camino y mejorar las cosas. Bueno, nos veremos en el próximo capítulo. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.